Ojalá a nivel nacional suceda. Me parece que es algo que solo le falta tiempo y me parece que muy poco, desde que ya cada vez hay más estados que la prohíben. Simplemente esto se caerá por sí mismo porque pues, la sociedad es otra. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 7 de julio del 2022 presentamos la emisión número 83 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. 115 años del nacimiento de Frida Kahlo. Hoy recordamos a Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida como Frida Kahlo, pintora mexicana y autora de 150 obras, principalmente autorretratos, con los cuales, abrió un camino a todas las mujeres en el arte y en el mundo. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América vamos a recordar el anuncio de las leyes de reforma por Benito Juárez el 7 de julio de 1879 a cargo del compañero Víctor Hugo. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura y en la sección Diálogos y Debates dialogaremos en torno a la refinería Olmeca y la política energética en México. Y en nuestra sección, que ver, que escuchar, que leer, a dónde ir, la compañera Cori Esquinca nos invita a un espectáculo de teatro dedicado a Frida Kahlo en el Centro Cultural Los Pinos. Y vamos a cerrar nuestro programa con la sección de diálogos con el arte y la cultura, y en esta ocasión vamos a entrevistar al compañero Jaime Carcaño. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar junto con el compañero Víctor Hugo la memoria histórica. ¿Qué nos tienes, Víctor? Hola, pues muchas gracias. Sí, como les estaba diciendo, se recuerda el anuncio, no precisamente la promulgación, sino el anuncio de las leyes de reforma por parte de Benito Juárez, y que, a partir de este momento inicia una etapa que lleva un poco más de estabilidad en el país, que ya venía de una gran convulsión, que fueron las guerras la guerra de reforma, que fue un periodo que inició en 1857, a partir de la promulgación del Plan de Tacubaya, que era un plan que tenían los conservadores para poder, mediante la vía armada y mediante la insurrección militar, era prácticamente un golpe de Estado, con el cual pretendían obligar a que Benito Juárez y el gobierno liberal no reconocieran las leyes que quitaban privilegios tanto al clero como a los militares. Entonces, pues con esta sublevación se inicia la guerra de reforma, y a partir de este momento, pues el país entra en un periodo uno más de convulsión. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX y que, inició ya con una revolución de independencia en México que se prolongó por bastante tiempo, y que nuevamente en 1857 la guerra va otra vez aquí en México a convulsionar. Y en nombres como el de el general Félix Zuloaga, que era uno de los conservadores que estaba al mando de la operación militar, pues empiezan a cobrar importancia en este periodo, pero poco a poco el ejército conservador va perdiendo apoyo, no solo de la base popular, sino también de la base militar, que se van pasando al bando conservador.
Inicialmente el presidente Benito Juárez, que era presidente del Congreso, pues fue encarcelado y poco a poco, si bien el primer año hubo más bien batallas de parte de los conservadores, pues los liberales poco a poco fueron ganando territorio y así el presidente Juárez, después de pues por lo menos 2 años de batalla, logró que un 7 de junio de 1859 pues pudiera anunciar al pueblo de México las leyes de reforma que entraban en vigor y que se terminaba con los privilegios de la iglesia y de los militares. Traemos esto a colación porque, bueno, México está saliendo de un proceso convulso. Venimos de varios fraudes electorales. El más conocido fue el del 88 con Carlos Salinas de Gortari y la profundización del neoliberalismo, no sin dejar atrás pues, el de Calderón, cuando se robó la presidencia y la compra de la presidencia por parte de Enrique Peña Nieto. Y hoy estamos sufriendo una gran violencia como herencia, sobre todo del sexenio de Calderón. Y bueno, ya la tendencia en el crecimiento de los homicidios ya no está al alza, se ha estabilizado, hay muchos muertos, pero si lo analizamos en tendencia, ya se estabilizó y empieza a ir a la baja. No de un día para otro se pueden revertir procesos tan complejos como este, y sin duda vamos en un camino que consideramos bueno y que, bueno, además de ser optimistas, hay que ser realista y la violencia va a la baja en su tasa, que es lo que se hace a partir de un buen análisis. Por otra parte, bueno, también sin querer dar mérito al que ver que leer, yo recomendaría a los escuchas, a los que nos están viendo, que lean El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, que nos plantea una realidad muy parecida a lo que vivimos hoy, pero que se centra en este periodo histórico. Y bueno, también que no dejen pasar los libros de Patria de Paco Ignacio Taibo. Claro, y un clásico. Sí, y bueno, el Patria también ya se va a convertir en un clásico, yo diría, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Vic. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda sección ya. Le vamos a pedir, por favor, al compañero Marco, que por favor nos comente cuál es la noticia más relevante de la semana. Gracias, Lluvia. Buenas noches a todos y todas quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, yo la noticia que me causó un par de días y el día de ayer justamente es una noticia que tiene que ver con un conjunto de reacomodos a nivel internacional en función de la situación energética como producto y resultado de la guerra entre Ucrania y Rusia. En Francia, y ahí viene el detalle muy interesante y que va realmente provoca un cambio histórico en lo que había sido prácticamente Francia la tendencia que durante las últimas décadas se plantea que tiene aproximadamente el control por parte del gobierno de la energía eléctrica y un 20% la gestiona una empresa privada, se llama Empresa Eléctrica Francia. Bueno, la primer ministra gala, Elisabeth Borne, en un discurso ante la Asamblea Nacional, planteó que el gobierno controlará de forma inminente el 100% del capital de la compañía abastecedora de energía en el país, con objeto de fortalecer su independencia energética y alcanzar emisiones ceros. Bueno, ella plantea alcanzar las emisiones ceros porque ha habido un conjunto de reuniones en el sentido de evitar al máximo la contaminación ambiental. Es un contexto cada vez más volátil en el que el precio de la electricidad se decide en el mercado mayorista y a expensas de las subastas de las grandes corporaciones del sector
La mayoría privadas estas corporaciones. Francia decidió dar un vuelco en la tendencia europea que en las últimas décadas ha liberalizado un sector como es el estratégico, como es el energético, y que en Europa ha supuesto el fortalecimiento de las grandes multinacionales europeas. El gobierno francés augura que en unas circunstancias como las actuales, agravadas, como decía, con la guerra de Ucrania, el resto de los mercados de energía en Europa seguirán sus pasos seguramente, con nacionalizaciones totales o parciales. El gobierno francés controla actualmente ese 80% de la energía eléctrica, y a la empresa que se llama Empresa Eléctrica de Francia le quitan. Bueno, pues ¿qué pasó con eso? Esta medida, ya el día de hoy, la medida provocó una ola de reacciones en Europa, tanto a nivel bursátil como político, ya que muchos países están planteando volver a las nacionalizaciones de la energía eléctrica ante la escalada sin freno de los precios y la vulnerabilidad que está provocando en la sociedad esta situación de la energía eléctrica tan cara que se está manifestando en toda Europa. Esta es la noticia. Creo que va a ser histórico este movimiento que hace Francia en el conjunto de los países europeos. Gracias, Lluvia. Hasta aquí la dejo la noticia. Gracias. Muchas gracias, Marco. Cori, ¿qué nos tienes esta semana? También por allá, por Europa. Muy buena la noticia de Marco. De hecho, también hoy salió un comunicado de la Unión Europea diciendo al respecto que ya son limpias las energías nucleares. Y esto es por todo lo que está pasando en Europa. Una noticia que la verdad sismó a Europa el día de hoy fue el voto en contra del primer ministro Boris Johnson en Inglaterra. Esto se ha venido generando, ya tiene meses desde el COVID, porque estas personas hicieron fiestas constantes y han sido un escándalo tras otro, escándalos sexuales, escándalos de impropiedad, escándalos pues de qué estaban haciendo mientras todos los demás habitantes del mundo estábamos encerrados. Pero lo más importante de esta noticia es que es la primera vez que se le pide a un primer ministro que demita, que renuncie, y que dice que no. Entonces, el canal ahora legal para hacer que Boris Johnson renuncie al cargo de primer ministro en el Reino Unido es que lo denuncien los mismos opositores. Esto no es así. Normalmente es el mismo partido conservador, el que denuncia a su primer ministro y le pide que renuncie. Eso se llama un voto de desconfianza. El voto de desconfianza se da seguido después de varios años en que están los primer ministros en el trabajo, pero en esta ocasión han habido más de 80 renuncias de sus mismos ministros y subministros. Esto ocasionó que, se esté cuestionando el sistema mismo de democracia dentro de democracia, si se quiere decir, la republicanidad del Reino Unido, pero lo más trágico o lo más fuerte para los ingleses es que están en las vísperas de la independencia de Escocia, del voto de independencia de Escocia, y esto pues solamente les trae malas noticias porque van a ser minoría. Por una parte estamos esperando que Escocia pues sea libre, y la otra es que por primera vez desde hace 60 años el dólar está al mismo precio que la libra esterlina. Hoy bajó la libra esterlina extraordinariamente, y eso pues hace que, como bien dice Marco, los mercados estén muy volátiles y estén las presiones de devaluación en todas partes. Afortunadamente el peso sigue siendo una moneda es la moneda más más valuada de las monedas emergentes, cosa que es muy buena.
pero lo que está pasando en Europa nos va eventualmente a impactar, porque pues al final ellos tenían un sistema de mercado, como decía el presidente, más estable, más beneficioso para su población. Y ahora que están cambiando las energías y que están cambiando las formas de gobierno y que en la misma Francia está teniendo problemas locales, pues vamos a ver muchos cambios. Esperemos que pues sean para bien de nosotros, ¿no? Porque eso de que bajó la libra de 25 pesos a 19 pesos es muy, muy impactante. Yo nunca lo había visto. Es cuanto lluvia. Muchas gracias, Cori. Bueno, pues la crisis está afectando del otro lado del charco también. Veamos qué va a pasar en los próximos días y al final del año, que va a ser pues un proceso bastante complicado, sobre todo porque hay guerra de ese lado. Bueno, pues ahora vamos contigo, Vic. ¿Qué nos tienes? Bueno, pues aquí la política exterior de México nuevamente cobra pues una notoriedad a nivel global. Digo a nivel global porque a pesar de que se trata de un rollo con Estados Unidos, pues resulta que Estados Unidos no es cosa menor. A pesar de que ya muchos dicen que va en decadencia, pues sigue siendo la potencia mundial. Me refiero al conflicto que se ventiló, conflicto en The New York Times, donde aseguran que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, está casi al servicio de Andrés Manuel. Todo esto a partir de una entrevista que tuvo con Lorenzo Córdoba del INE, en donde expresamente Ken le preguntó si pensaba que había habido fraude en el 2006. Entonces, pues Lorenzo se indignó porque lo que está haciendo Ken Salazar es impulsar de manera bastante directa la reforma electoral de Andrés Manuel. Uno diría, ¿y como por qué el embajador de Estados Unidos estaría interesado en apoyar una iniciativa como esta de corte electoral de esa manera? Varias razones. La primera, si nos vamos a lo oficial, pues en las empresas, cualquier empresa trabaja mejor en lugares que ellos determinan como democráticos. Entonces reforzar la democracia a partir de una reforma electoral beneficia en la bolsa de sus empresas. Pero por otra parte, pues también tenemos que en Estados Unidos hay una gran cantidad de migrantes que ya votan allá en Estados Unidos y que la mayoría de esos migrantes apoyan de forma abierta y contundente al presidente Andrés Manuel. Así que el voto mexicano en Estados Unidos es importante y el presidente Andrés Manuel López Obrador es líder también entre los migrantes que votan en Estados Unidos. Así que el interés tiene pies. Entonces, pues aquí tenemos a los Estados Unidos divididos en facciones, porque bueno, el New York Times representa una facción de la política estadounidense, que en Salazar una facción que no es precisamente la misma que la del New York Times. Y también hemos notado en las mañaneras, ya lo he venido diciendo y lo voy a seguir diciendo, una presión bastante abierta de parte del presidente Andrés Manuel en lo referente al papel de Felipe Calderón y su involucramiento con el narcotráfico, el tráfico de armas a través de la operación, o bueno, de diversas operaciones, no solo Rápido y Furioso, sino de operaciones encubiertas en México que podrían comprometer no solo a Calderón, sino también a personas en Estados Unidos. ¿De qué lado están los afectados en Estados Unidos? ¿Qué tanto o qué tanta importancia puede tener para las elecciones en Estados Unidos el ventilar el caso de García Luna y embarrar a Calderón? No lo sabemos, eso solo el tiempo nos lo dirá. Y bueno, la verdad a mí ya me urge saberlo y ojalá no sea la misma facción de Biden la que está tratando de proteger a Calderón. Sí, es una noticia muy interesante, sobre todo porque era una reunión privada, luego se convierte en una reunión donde... Bueno, a Lorenzo se le ocurrió abrir la bocota y ventilar lo que había ahí, y pues realmente ya metió la pata, y si ya no confiaban en él, pues... ¿no? Y bueno, ahora el presidente en una de sus conferencias mañaneras ya les dijo, ya ven, no les digo, tenía razón.
Pues sí. Bueno, muy bien. Pues yo también tengo una noticia que quiero compartir con ustedes, que es, bueno, me parece una noticia muy interesante. El territorio es, ya lo sabemos, es de los y las mexicanas, y cuidarlo, pues eso es nuestra responsabilidad. Venimos a defender la naturaleza y la soberanía, y eso es lo que dice, este fue uno de los mensajes vía Twitter que la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, envió. Y el motivo del mensaje fue el anuncio de la interposición de una denuncia ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de la empresa Calica. Y a causa del desastre ambiental que se ha provocado por la extracción irracional de materiales pétreos de la costa de Quintana Roo, y esta es una muestra puntual de los intereses que se interponen a la construcción del Tren Maya, y se ha documentado, entre otras empresas, al desarrollo de Xcaret, que a través de la asociación civil dirigidas por los accionistas de esta empresa, bueno, pues han interpuesto amparos sobornando también a autoridades y han estado acompañando campañas mediáticas para poder desprestigiar el proyecto de la Cuarta Transformación. Y mientras la empresa Calica, que está alrededor de 1 kilómetro de distancia de Xcaret, la han dejado operar en total impunidad durante muchos años, y han sacado y extraído de forma impune, también han roto las reglas de operación, ¿no? Y bueno, en fin, la hipocresía de la derecha sigue dando qué decir. Me parece importante también ponerlo sobre la mesa para que estemos enterados, pues, de lo que está pasando a nivel nacional, y también de la demanda internacional que se impuso para poder resolver, pues, este problema, porque bueno, pues también saben ustedes que pues hay una correlación de fuerzas, ellos no se van a quedar con brazos cruzados porque seguramente hay muchas ganancias de por medio. Y en ese sentido, bueno, pues también el gobierno pues está haciendo lo que debe en favor de la soberanía, me parece, ¿no? Y la defensa del territorio, que me parece muy importante porque, bueno, también tiene que ser la voz de los y las ciudadanas en ese sentido. Entonces, me parece una buena estrategia, y yo, bueno, como ambientalista, como activista en ese sentido, aplaudo el que se esté realizando pues esta acción. Y también se anunció hace poco en la matutina del presidente que les van a empezar a acotar esa expansión que han tenido desarrollos inmobiliarios y de entretenimiento como Xcaret y otros que hay por ahí cerca, porque están invadiendo zonas federales, están invadiendo ejidos, están invadiendo tierras comunales y se están quedando con terrenos que no les pertenecen. Entonces ya hay incluso presupuesto del gobierno federal para poder bardear, para poder cercar estas zonas, pues cerrarles el paso, porque se están quedando con tierras que le pertenecen a todo el país, pero ahí no dicen nada. Y sus hoteles necesitan de gran infraestructura en términos estructurales, ingenieriles, o sea, sus edificios son muy dañinos. Ahí se nota ese río subterráneo donde la gente anda y de repente se topa con un pilar ahí enfrente de un hotel. Y de eso no dicen nada. Pero bueno, como dices, la hipocresía de la derecha. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces ya con nuestro tercer bloque, que es, la discusión también de un tema importantísimo que ha estado, pues, esta semana ha sido un tema bastante discutido en mesas de análisis, que ha estado también, digamos, en los periódicos, en los medios de comunicación, en torno a la refinería Olmeca Tres Bocas. Y bueno, queremos hablar de ella y de la política energética en México. Entonces, abrimos el diálogo para poder hablar sobre la importancia de la refinería. ¿Qué es lo que piensan ustedes o cómo están ustedes proyectando el que se haya ya terminado una de las obras, mega obras, y uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, pues le pediría entonces a la compañera Cori
que abriera el diálogo y que nos comentara su opinión. Yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos muy contentos por esta obra, ¿no? Es el compromiso 71 del presidente, tener más refinerías. Y hemos estado escuchando esta semana, después de esa gran apertura, cómo va a funcionar, cuánto se llevó, cuánto concreto, cuánto acero, cuánta gente. Fue una obra monumental que no ha tenido este país, yo creo que nunca. Porque dicen, bueno, se hicieron refinerías, sí, pero no eran refinerías del tamaño y de la magnitud que tiene prospectada esta obra. Yo creo que Dos Bocas es el clavo del último clavo de la tumba de los conservadores. Y por eso es que hemos estado escuchando tantísimo tweet, tantísimo meme en contra de Dos Bocas, que no está refinando, que quién sabe qué, que es una panadería sin pan, ¿no? Y bueno, ahí nada más demuestran la altura, que siempre están al comentario pronto. Loret Mola dijo que se va a empezar esto en el 26, cosa que no puede estar más cerrada. Yo he tenido oportunidad de tener experiencias en las plantas, en la industria química, por los asuntos de medio ambiente, y no hay ninguna planta, ninguna, por más chiquita que sea, que arranque al día siguiente. ¿Por qué? Pues porque se tiene que calentar, se tiene que filtrar, se tiene que limpiar, se tiene que poner todo en un solo esquema. Y era lo que estaba explicando la secretaria Nale, de que hay que sistematizar 9,000 puntos de conexión para poder sacar el primer barril de gasolina. Es la capacidad de esta señora, mis respetos, estamos felices con ella. La verdad es que ha demostrado que sabe de lo que está hablando. Esta Dos Bocas nos llena de esperanza para empezar a hablar de lo que hemos estado hablando desde que entró Andrés Manuel. Esto es un asunto de soberanía energética, soberanía alimentaria y soberanía de todo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una refinación de tu propio petróleo, también puedes tener refinación para otras sustancias necesarias para todo, para el plástico, para la industria, para todas las industrias que se necesitan en el país. Entonces, no depender hoy por hoy de los chinos, ni de los rusos, y menos de los americanos, es verdaderamente un planteamiento completamente diferente. Le hemos dado la vuelta al sistema a 180 grados y eso es lo que los tiene muy preocupados. La posibilidad de que nosotros seamos autosuficientes y que además podamos eventualmente vender como país, como decía el Che, no como países productores, sino como países transformadores, nos da una visión distinta del desarrollo. Yo creo que Andrés Manuel está en muy buenos pasos. Esta planta se va a abrir al 100% seguramente a fines de este año. Tarda 6 meses en calentarse y es lo mismo que tarda en apagarse. Para la gente que no sepa, una refinería o un sistema de cemento, un clean, si un clean tarda 2 meses en apagarse, tarda 2 meses en encenderse, es igual. Entonces, es importante que la Secretaría, considero, vaya platicándole a la gente cómo es que funcionan estos sistemas para que estemos confiados y no creamos tanta barbaridad. La mañanera del día de ayer, en el que se dicen las noticias falsas, bueno, pues se dijo que es todo lo que está saliendo del Reforma y del Universal, pues son noticias falsas. Esta refinería, junto con 3 empresas, entre ellas ICA, van a empezar a refinar ya en estos meses. Entonces estamos muy contentos. Yo creo que es un paradigma y va a poner también el poder económico y político en un centro distinto al que hemos estado todos estos años. En cuanto a ello.
Gracias, Cori. Marco, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Cori dice que los mexicanos estamos contentos de esto. Miren, estamos mucho más contentos y felices los ingenieros químicos. De veras que es esta primera etapa de la refinería Olmeca Dos Bocas y el planteamiento que se hace de se van a procesar 340,000 barriles de petróleo crudo por día, y eso está planteándose para el año que. Entonces, yo creo que Cori tocó una cosa interesante. En 42 años no se había construido una refinería. Creo que hace 42 años se puso la de Salina Cruz en Oaxaca. Y actualmente esta de Dos Bocas es la 8ª refinería propiedad, ahora sí, de Petróleos Mexicanos, junto con otras 5 que están ubicadas en diferentes partes del territorio, y la de Deer Park, que está en Texas y que se adquirió el año pasado, y que, por cierto, con lo que ya produjo, el presidente dijo que ya se había pagado esta refinería. Bueno, pero ¿qué sucede con esta refinería? Yo quiero decir que forma parte de una estrategia más amplia, no solamente tan solo de alcanzar autosuficiencia energética, que es en donde se inscriben todas las refinerías, sino que está planteada y está ubicada en un lugar bien estratégico que tiene que ver con el corredor transísmico y con el Tren Maya. Y recordemos que el corredor transísmico también llega, en uno de sus puntos de llegada es Salina Cruz, en donde está la otra. Y esto hace que efectivamente nosotros, ¿sí? Nos estemos, por así digo nosotros, porque bueno, a mí me tocó sino incluso en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde yo tuve oportunidad algún tiempo de trabajar, algunos meses me tocó realizar el diseño de un plato de refinación, de una torre de destilación. En una torre de destilación es más o menos como esto, en donde hay diferentes niveles, y de acuerdo a cómo se va desarrollando el calor dentro de la torre, se va extrayendo los diferentes productos derivados del petróleo. ¿Qué hacíamos durante estos 30 años o 30 y tantos? Pues vendíamos ese petróleo, y luego lo comprábamos, pero ya refinado. La cuestión está que se plantea de vender naranjas y después exportar naranjas y después importar jugo. Es algo así. Bueno, por supuesto que la refinería, para su construcción, decía Cori, se llevó una cantidad increíble de acero, ¿sí? 16 veces la Torre Eiffel, ¿sí? Ese símbolo de la capital francesa. Y de concreto, se pueden ir para atrás, es como 41 veces el Estadio Azteca, los que hemos ido al Estadio Azteca. Y esta refinería, que se localiza en un estero, ubicado en el municipio tabasqueño de Paraíso, tiene una área aproximadamente de 566 hectáreas. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Nosotros estamos prácticamente con Dos Bocas, ¿sí? Saliendo, o por lo menos teniendo ya el perfil de que no va a ser tan fácil que nos pueda llegar a impactar una guerra de Ucrania a Rusia. No, sobre todo por las situaciones de las sanciones a Occidente y ese tipo de cuestiones. Con esto, sí, no cabe duda el carácter estratégico de reafirmar una propiedad nacional con los hidrocarburos. Hasta aquí yo le puedo dejar para que podamos seguir haciendo el debate de este tema tan interesante, tan importante, que es
la refinería de Dos Bocas. Y bueno, le refinó, por supuesto, la derecha hipócrita. Ahora dice que de qué sirve que se haga más refinación de petróleo, ¿sí? Ya vienen los autos eléctricos. Bueno, pero quien los dice son los que están indexados a ese tipo de producción fordista, en donde hay empresas automotrices que tienen una gran cantidad de autos estacionados en estacionamientos enormes y que todos ellos son autos de combustión interna, es decir, que necesitan gasolina para poder andar. Ahí está parada toda esa producción. Es así. Entonces se da una cuestión interesante de esta naturaleza para que nosotros lleguemos a tener un parque vehicular movido por la electricidad, energía eléctrica. Yo creo que van a tardar algunas décadas en este sentido. No hay país todavía que llegue a tener ni siquiera el 50 o 30% del parque vehicular movido por energía. Aquí le dejo yo esta situación. ¿Qué opinan ustedes más? Lluvia, Víctor. Gracias, Marco. Bueno, Vic, ¿qué opinas? Ya los compañeros dijeron mucho, pero ¿qué opinas tú? Bueno, yo opino que el mundo está cambiando, que sin duda vienen los autos eléctricos, que la huella de carbono del petróleo es muy alta, que seguir produciendo, refinando petróleo para generar gasolina, diésel y combustóleo, pues genera problemas ambientales. ¿Y qué creyeron? ¿Que estaba yo tomando el discurso de la oposición? Pues no, sí, está pasando eso, pero por Dios, la matriz energética a nivel global está diseñada, y lo digo así completamente convencido, está diseñada para morir dentro de los próximos 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque las inversiones que hacen las grandes industrias, hoy se están construyendo en el mundo 80 refinerías. Hoy. En China, sí, ¿no? En los países más grandes. En todo el mundo se están construyendo 80 refinerías. ¿Por qué? Porque para el capital industrial más fácil por el momento seguir extrayendo petróleo, refinarlo y quemarlo hasta que se acabe, que dejar botados todos sus activos. O sea, no van a dejar que sus activos se acaben. Ahí nada más y ya, y se depresen y se les vaya comiendo el moho y el óxido. No. Ellos van a sacarle provecho a cada uno de ellos, a cada uno de esos activos. Y nada más como otro dato, además de estas 80 refinerías que se construyen hoy en el mundo, pues déjenme decirles que Alemania está teniendo que regresar a una fuente de energía todavía más contaminante que los combustibles derivados del petróleo, es el carbón. El carbón también es un combustible que genera emisiones de clorofluorocarbonos que contaminan la atmósfera y que es más sucio que el petróleo y sus derivados. Y hoy, dada la crisis en Ucrania, tienen que estar quemando carbón para poder cargar sus autos eléctricos. Entonces, no todo es solamente pensar en que los autos eléctricos nos van a solucionar la contaminación, porque bueno, la energía que consuman esos autos eléctricos tiene que venir de una matriz energética sustentable, cosa que hoy no se puede llevar a cabo. No estoy defendiendo tampoco las energías fósiles, lo que estamos diciendo es que técnicamente no se puede transitar de manera instantánea a una matriz energética distinta. Por lo tanto, en términos estratégicos, pues a México le conviene obviamente tener la capacidad de generar sus propios combustibles y así no vernos en los apuros, en los aprietos en los que está metido Alemania, en los que está metido España, los Países Bajos, etcétera, etcétera, porque están pasándola realmente mal, porque no hay manera en la que puedan solucionar su consumo energético. Y esto, la crisis en Ucrania y este asunto del combustible derivado del petróleo, se vino ya en primavera, ¿eh? Sí. Espérate que llegue el invierno. La victoria de Rusia va a ser en otoño o en invierno. Nuevamente.
¿Por qué? Porque Europa no va a soportar los crudos inviernos que normalmente pasan allá, sin petróleo y sin gas que viene de Rusia. Rusia solamente está esperando. Y ya verán, eso es una cosa geopolítica y bueno, insisto, qué mal que la matriz energética siga así, qué mal que se estén privilegiando los intereses económicos por encima de los derechos de la población y de la naturaleza, pero mientras no haya un cambio radical en el sistema de producción capitalista, pues no va a haber de otro. Lamento. Pero no es nada más eso, Vic. Es un asunto más profundo y que nos han estado llenando la cabeza de piedritas. Aquí hay un ingeniero, qué buena onda. Yo amo a los ingenieros químicos porque me han enseñado todo lo que sé de medio ambiente. La realidad es que estamos muy lejos de ese paso digital, muy lejos, porque no hay el recurso tampoco para el paso digital. O sea, cuando se ponen a decir, vamos a cambiar todos los autos, haz de cuenta que tú tienes una pluma, ¿no? ¿Y cuánto llevó para que todo el mundo tuviera una pluma, ¿no? Esa transición para cuánto nos está llevando para que todo el mundo tenga una computadora o tenga un teléfono. Tomando en cuenta cuánto cuesta un teléfono y una pluma, es lo mismo que un auto. Y más allá de eso, lo que cuesta el recurso, ¿no? Lo que cuesta extraer y procesar y tener la tecnología para sacar el recurso. Estamos ante esa disyuntiva. Sí, está muy bonito. Yo he hecho varios programas ya hablando de las baterías eléctricas. No son nada bueno. ¿Por qué? Porque otra vez es una huella ambiental a la que no le tenemos ningún manejo. Esas baterías, cuando se acabe tu carrito muy bonito, después de 15 años, la tienes que reciclar. Y para reciclar esa batería que tiene contaminantes altamente peligrosos, o peligrosos, como decimos los ambientalistas, no va a haber quien lo haga. Entonces, ahí tendría que haber un sistema legal de responsabilidad de las empresas para que se hagan cargo de su propio residuo. Pero eso no va a suceder. ¿Por qué? Pues porque no es costo-beneficio, como bien dices. Pero más allá de eso, porque es imposible sacar tantísima tecnología de reciclado a estas baterías que ya no van a tener futuro. Estamos hablando nada más de los carros, porque la transición energética implica una serie de cosas que necesitan un manejo específico para manejarlos desde la producción, desde la extracción hasta el residuo. En este momento, ningún país lo tiene. Solamente hay una o dos empresas que se hacen cargo de su residuo, que son empresas carísimas y por lo tanto no son las empresas que tienen la mayoría de los carros hoy en Europa. ¿Qué tiene Europa? Pues Europa no tiene recursos. ¿Cómo Europa está pidiendo a sus propios países que se digitalicen, se hagan limpios, si no tiene absolutamente ninguno de los recursos necesarios para hacerlo? Bueno, pero está África y está América para que lo sigan. Sí, pero nosotros no somos Europa. Ese es el gran caso. Yo no sé por qué te metes en conflicto, ellos lo solucionan muy fácil. Claro, pues mira, todo ese oro que se acaban de encontrar, es ya declarado patrimonio de la democracia, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder otra vez, lo que sucedió en Bolivia, lo que nos pudo haber sucedido a nosotros si no hubiéramos tenido a Andrés Manuel como presidente, y a otros tantos países que tienen litio. Pero con todo y el litio, con todo y teniendo el litio y la tecnología para sacar el litio, estamos a millones de poder que todo mundo tenga una pluma. ¿Me explico? O sea, ese paso digital nos los ha vendido Tesla y Microsoft y todas estas empresas que se han hecho multimillonarias, pero la mayoría de la gente... Bueno, nada más un comentario. A mí la verdad no me lo han podido vender, ¿eh? Me gustaría que me vendieran un Tesla, pero no. A ver, estamos más alejados de eso, ¿no? Cori, vamos a dar la palabra al compañero Marcos y les parece que con él cerremos para que vayamos a nuestras dos secciones más. Sí, yo creo que es interesante. Bueno, yo creo que las grandes corporaciones de tecnología digital, eso dicen que ese es el gran reto ahora, lo que hay que desarrollar ahora
incluso se echó a andar, o por lo menos se empieza a calentar, como dice Cory, la refinería Dos Bocas. Ellos dicen, ese es el reto. Yo creo que no, porque las otras refinerías han estado trabajando, no precisamente gracias a una gran revolución de las grandes tecnologías digitales. Esa es mi opinión. Ahora bien, ¿por qué nada más tenemos hasta el momento 8? Miren, en la medida en que estamos viendo esta situación de cuántas refinerías hay en el mundo, solamente el caso del estado de Texas tiene 47 refinerías. Fíjense, tiene 40 más que nosotros. Y la cuestión que nosotros estamos discutiendo aquí en Cuba es esta cuestión de política energética. ¿Qué provocó la construcción de esta gran refinería de Dos Bocas? Provocó 32,000, dice la colega, de 32,000 empleos de manera directa, todos mexicanos, y provocó 200,000 empleos indirectos. A lo mejor no todos, en ese caso de los 200,000, no todos son mexicanos, pero sí de alguna manera provocó un boom en la situación de la garantía del empleo nada más por eso. Ahora bien, mira, por lo menos es más de los empleos que Calderón hizo que se perdieran con la firma de un solo decreto cuando se extinguió Luz y Fuerza. Bueno, Calderón y su barda en la refinería de Tula, miren, yo les quiero decir a propósito de Calderón, el único crudo que no se puede refinar es Calderón, ¿vale? Ese no se puede refinar, siempre está crudo y no se puede refinar. Bueno, pero dejemos a Calderón por ahí con sus habladurías. Vamos a dejar a Calderón porque si no esto se va a poner muy intenso. Van a decir que es faltas al debido proceso. Así es. Bueno, nada más ya para ir cerrando, quisiera hacer tres. Todavía no termina, compañero. Bueno, a ver. Toda la cantidad de estos empleos, ¿sí?, para generar una industria de esta naturaleza como es Dos Bocas, generó la millonada de relaciones sociales de producción. No me digan que no, porque incluso para producir un tornillo implicó una gran cantidad de tecnología, de forma, etcétera, de fuerza de trabajo y de relaciones sociales. Para allá vamos, y no solamente en materia de refinación de petróleo, sino las consecuencias de la industria petroquímica que va a desarrollarse cuando Dos Bocas ya esté en pleno funcionamiento. Nada más ahora sí, gracias por el tiempo. Gracias, compañero Marco. Bueno, nada más ya para ir cerrando esta parte de diálogos y debates, solamente quisiera puntualizar en 3 puntos que me parecen importantísimos sobre la refinería Olmeca de Dos Bocas. La primera es que ha sido muy discutido, es que iniciará un periodo de prueba de 6 meses. Y bueno, no solamente tiene que ver con esta refinería, sino tiene que ver con procesos de prueba en este tipo de industrias, ¿no? La otra es que ya para el 2023 se comenzarán a procesar aproximadamente 340,000 barriles diarios de petróleo y eso cubrirá un 25% de todo el consumo nacional de gasolinas. Eso es importantísimo, porque si hablamos de soberanía nacional, bueno, pues entonces tendríamos que comenzar a producir pues los bienes necesarios para poder cubrir las necesidades, ¿no? Bueno, solamente quería como puntualizar estos 3 puntos que me parecen muy importantes a partir del diálogo que se acaba de dar. Bien, así llegamos ya a nuestra cuarta sección, qué ver, qué leer, a dónde ir. En esta sección está encargada la compañera Cory Esquinca y nos presenta Frida Kahlo en Los Pinos. ¿Qué nos dices, Cory? Bueno, pues para celebrar el cumpleaños de Frida, en el
lugar más grande de Los Pinos se va a hacer un evento padrísimo. Se nos está invitando a que vayamos vestidas de Frida, con todo y flores. Este espectáculo teatral está dedicado a pues todas sus pinturas, y al finalizar, como les estoy diciendo, tendremos una toma de fotografía completa con la gente vestida de Frida. La invitación es al público en general, ya saben, no hay que pagar para entrar al Complejo de Los Pinos. El Complejo de Los Pinos, el evento va a ser el 10 de julio a las 2 de la tarde, y el Complejo de Los Pinos está abierto todos los días, sábado y domingo, para que vayan a ver. Hay otros eventos, va a estar buenísimo, y si no alcanzan a entrar a pues ya saben, está la Casa Azul en Coyoacán para ir a visitar las pinturas de Frida Kahlo. Es cuanto. Gracias, Cori. Pues ahí tenemos una recomendación de una mujer, para ir a visitar a una mujer muy polémica, una mujer, pues sí, feminista, una mujer que rompió muchos estereotipos en su época, y una mujer admirada no solamente en México, sino alrededor del mundo. Pues muchas gracias, Cori, por la recomendación. Vámonos ahora sí a nuestra siguiente sección. Bueno, pues ahora ya estamos al finalizar nuestro programa en la quinta sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, y en esta sección tenemos al compañero Jaime Carcaño, que es un escritor poblano, gestor y activista cultural. Fue consejero de Participación Ciudadana de la Cultura, fundador de la primera Liga de Poesía Slam de la ciudad, y coordinó también el Departamento de Fomento a la Lectura y la editorial de la capital. Y bueno, actualmente se desempeña como consultor político. Le damos la más cordial bienvenida en este espacio al compañero Jaime Carcaño, que esta vez nos va a hablar sobre las corridas de toro, ¿no? Que no pueden ser consideradas como patrimonio cultural. Bueno, hemos visto en redes sociales y en algunas cosas que vas escribiendo sobre cómo vas analizando y sobre tu propuesta respecto a este tema tan importante. Queremos que nos comentes de cuál es tu perspectiva, cómo ves cómo ves esta ley, ¿no? que establece que no haya corrida de toros y que no puede ser, obviamente, ser considerado como patrimonio cultural. Que nos hables un poco de ello para que la audiencia pues conozca un poco de qué va el tema. Bienvenido. Muy bien. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Lluvia y Víctor, un saludo. Y a la audiencia, un saludo, buenas noches. Sí, bueno, la nota es que en Tepic, Nayarit, intentaron nombrar o declarar a las corridas de toros como patrimonio cultural. Un juez de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues declaró que esto no es posible, que no puede ser, por dos cosas simples. Una, un tema más como de forma, que es esto no lo pueden declarar los estados por sí mismos, sino que la federación es quien determina qué prácticas pueden ser consideradas patrimonio cultural. Y la segunda, porque pues más allá de defender los derechos constitucionales que están protegidos, al contrario, los vulnera este tipo de actividades de distintas formas. Por ejemplo, una de las formas es el cuarto constitucional, sobre el cual se han hecho ya varios amparos. Por ejemplo, recientemente en Veracruz se hicieron para prohibir las peleas de gallos, pero al mismo tiempo se prohibieron las corridas de toros. Entonces se amplió porque va sobre la misma línea, el cual pues defiende que tengamos un entorno saludable. Y cuando habla del entorno saludable incluye pues a la flora y la fauna. Así que el usar a toros para torturarlos y matarlos para temas de entretenimiento pues va en contra de estos derechos. Actualmente ya hay 5 estados en la República en las cuales están prohibidas las corridas de toros por formas jurídicas similares de desamparo que defienden este tema. Bueno, en este caso están Sinaloa, Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, y recientemente en la Ciudad de México, la Plaza México, igualmente se declaró que ya no puede haber corrida de toros. En este momento están suspendidas de forma indeterminada, principalmente por esto, pero es un poco más amplio. Por ejemplo, aquí en Puebla contamos con una ley de bienestar animal, y en ella, en el artículo 18, enlista cuáles son las cosas o las actividades que se consideran violencia en contra de los animales y por lo tanto son un delito, que también están marcadas estas mismas en el Código Penal.
y describe literalmente pues, a las corridas de toros, por ejemplo, ¿no? Dice que no puedes entrenar a un animal para pelear, no lo puedes asusar, es decir, incitar a que pelee contra otro animal o una persona, no puedes hacer actos públicos en los cuales lastimes a un animal, no puedes lesionarlo con objetos punzocortantes, no lo puedes torturar, evidentemente, ni matar. Hay una norma mexicana, una norma oficial mexicana, la 033, en la cual te dice exactamente cómo los animales pueden ser sacrificados de forma humanitaria y evidentemente no la cumple una corrida de toros. Pero bueno, esto, si bien lo marca la Ley de Bienestar Animal, en el siguiente artículo, el 19, quita de esta lista, les da una excepción a las corridas de toros, a los jaripeos y a las peleas de gallo. También hace una excepción en los animales de granja, lo cual pues, tiene un poco de más sentido, podemos decirlo, desde que se usan como para cubrir una primera necesidad humana. Desde ahí se puede entender, más allá de que estemos a favor o en contra del consumo de los animales para comer, sigue siendo una necesidad primera la alimentación. Pero pues, en este mismo supuesto no caen corridas de toros o peleas de gallos. Por ejemplo, las que sí están prohibidas son las peleas de perro, porque al parecer seleccionan qué cosas sí son culturales, qué cosas no, y porque además pues hay grupos detrás de estas líneas. Y en este caso en Puebla, por ejemplo, hace unos días la diputada Lupita Leal, de la bancada del PAN, ella propuso junto con Puebla Sin Corridas, que es una organización social, promovió que se cancelaran acá, se prohibieran las corridas de toros. A mi parecer no creo que suceda, me parece honestamente que si bien las intenciones de la diputada Lupita pueden ser correctas o pueden ser honestas incluso, veo difícil que suceda, ya que tanto el gobernador Barbosa como el presidente municipal Lalo Rivera se han expresado a favor de que continúen las corridas de toros en la plaza de la capital. Por lo tanto, teniendo a estos dos líderes que representan a los dos partidos más importantes apoyando una plaza de toros y sin ella haber hecho consenso con su partido, porque la propuesta la presenta ella sola, es muy difícil que esto pueda suceder en el Congreso. Ya se intentó también en regidurías en la administración pasada y por un voto no sucedió. A pesar de que la bancada de Morena, los regidores de Morena estaban a favor de la prohibición de estas corridas, pues por ahí un regidor se desmayó en el momento de la votación, así exactamente en ese momento, y en el momento que se terminó de votar, pues regresó en sí y pues no sucedió esto. Entonces, si con Claudia Rivera, por ejemplo, cuando era presidenta municipal, ella que estaba en contra de las corridas, no se pudo lograr por la coacción de otros intereses, lo veo mucho más complicado en este momento, cuando además Lupita Leal es parte de un grupo que es opositor al presidente municipal Lalo Rivera, a pesar de ser ambos del PAN, y que además es minoritario, incluso en su bancada. Así que me parece más bien que pues está usando este discurso a favor de los animales, más bien como para una línea política, para beneficiar su imagen, usa este tipo de agendas que sabe que no van a ir a un buen puerto, o sea, no tiene los elementos para llevarla, pero pues ella se quiere, digamos, vacunar en contra de los jóvenes que le pueden reclamar a los diputados y diputadas del por qué no pasan este tipo de reglas. Pero bueno, por nuestra parte, junto con el Laboratorio Ciudadano de Políticas Públicas, que somos un grupo de distintas activistas que llevan una agenda muy amplia, estamos trabajando en un amparo muy similar al que sucedió en Veracruz o en la Ciudad de México recientemente, con la cual buscamos que efectivamente la Suprema Corte, como ya lo ha hecho en estos otros 5 estados, prohíba aquí las corridas, igualmente basándonos en el artículo 4 constitucional. Lo presentaremos la próxima semana y ya igual les iremos informando cómo se desarrolla, pero pues desde que la Suprema Corte ha estado expresándose a favor de este tipo de amparos en forma lineal, pues lo que esperamos es que suceda de igual forma y se puedan prohibir, y ya para que los diputados y diputadas, ahora sí, si bien nos iban a echar el capital político o el costo político de cancelar estas corridas de toros, pensando en que hay intereses monetarios amplios detrás, ahora sí tengan que decidir
y legislar alrededor de esto, ¿no? Porque también sabemos que hay toros que existen, toros de lidia, hay ganaderos que en este momento, por ejemplo, no están cometiendo ningún delito, por lo tanto, pensamos que la carga económica no debe de ser como una sanción para ellos en el momento de cancelarlos, y también se tiene que pensar y legislar alrededor de qué se va a hacer con los toros. Pero bueno, en Puebla ya estamos preparando para ser el sexto estado que se pueda prohibir. Y pensando que ya solo hay 8 países en el mundo que permiten las corridas de toros, cada vez pierden fuerza, no se llenan ya las plazas, así que me parece, o nos parece que es el momento adecuado para este tipo de legislación. Bien, gracias, Jaime. Tenemos la mano levantada del compañero Marco, le vamos a dar la palabra, y luego al compañero Víctor, que también tiene un comentario. Perfecto. Gracias, Lluvia. Jaime, una serie de reflexiones en torno a lo que nos acabas de decir, porque es interesantísimo esto. Toda vez que, bueno, por supuesto yo no estoy de acuerdo con que en un sitio redondo nos reunamos todos los pobladores junto con tribunos y demás, y ver la lucha de un animal, un hombre, como lo hacían los romanos con los leones, que después, pues ahora se implementó en España, y en realidad lo anexaron, lo impusieron los españoles como una forma de supuestamente de arte y de no sé cuántas cosas le han estado. A mí me parece interesante esta situación, sería bueno conocer los elementos con los cuales se da en el Congreso esta postura de eliminar las corridas de toros, ¿sí? Que no es otra cosa más que el reflejo de una gran bestialidad, es lo contrario de un desarrollo. Yo lo veo de esa manera, y que por supuesto eso de que yo recuerdo que nada más he ido una vez a una corrida de toro, quedé muy impresionado, y al toro, después de que lo arrastran, lo destazan y su carne inmediatamente la vendían en cuchillos alrededor de la plaza de toros, porque es mucho más sabrosa toda vez que está llena de adrenalina y ese tipo de argumentos que dice uno, bueno, ¿en qué país estamos viviendo en este sentido? Y por supuesto, no solamente en el caso de la corrida de toros, ¿no? Peleas de gallos, peleas de perros, ¿no? No sé, esto yo creo que debe definitivamente prohibirse. Hemos discutido ya en algunos programas, Jaime, aquí, sobre la necesidad de darle derechos a la naturaleza, y los animales son parte de esa naturaleza, deben de tener el derecho a tener una vida, y si se va a sacrificar, un sacrificio que no les provoque el dolor de estarlos pique y pique y pique durante una corrida de toros, metiéndole banderillas, punzones, etcétera, etcétera, la espada, y ya después quete en la nuca para que se descoyunte. Yo estoy de acuerdo, sería bueno conocer estos elementos. Jaime, si nos puedes dejar la nota en el... Gracias. Bueno, igual como comentario, creo que aquí hay varios puntos. El primero es que reconoce, al establecer como excepción a las peleas de gallos y a las corridas de toros, la propia ley reconoce que se está torturando un animal, que son la excepción, que está confirmando la hipótesis de que sí, se está torturando a un animal, además de que no es difícil verlo, ¿no? Y la otra, que tiene un carácter de clase, esta ley, puesto que, bueno, como los jodidos somos los que ponemos a pelear a los perros y los ricos ponen a pelear, bueno, no a pelear, los ricos torturan toros, bueno, pues entonces a los pobres se les prohíbe la tortura de perros, pero la de toros no. Entonces hay ahí algo que evidencia mucho. Además, el carácter colonial, y sí, yo creo que las corridas de toros son culturales. Sí son cultura. ¿Por qué? Porque pues vienen de una herencia colonial donde la cultura colonial involucra para su reproducción el sometimiento y la tortura de otros. La vida es ponerle ahí al sometido, mira lo que te puede pasar si te pones pesado, porque si esto es luego a un animal,
también te lo puedo hacer a ti porque eres de mi propiedad. Entonces yo creo que sí, las corridas de toros son cultura, pero hay que cuestionar nuestra cultura, ¿no? Y ver también cómo a veces de forma hipócrita esta cultura va cambiando, porque bueno, hemos pasado a formas de tortura más sofisticadas, a formas de sometimiento más sofisticadas, donde probablemente ya la corrida de toros no sea necesaria para mantenernos a raya. Pero ¿cómo lo ves, Jaime? Tú siempre tienes comentarios bastante punzantes. Sí, bueno, estoy de acuerdo en lo que comentas, me parece. Bueno, hay muchas cosas. Una, si hay un tema de clase, es como, es delito a menos de que pagues, ¿no? Y evidentemente no es tan barato, a pesar de que, por ejemplo, antes de la pandemia, de 12 corridas, 7 eran en el marco de la Feria de Puebla, entonces muchas eran pagadas con nuestros impuestos. De repente la gente no se entera tanto de cómo nosotros estamos auspiciando la tortura de un animal para que un grupo de gente que se cree española vaya y se emborrache, porque eso es básicamente lo que sucede. Hay otros temas, por ejemplo, de protección a las infancias, los cuales, por ejemplo, si vas al cine y tienes una serie B, una clasificación B, no puedes entrar, ¿no? A menos que tengas más de 14 o 15 años. Y una clasificación C, pues mucho menos. Tienes que ser mayor de edad, porque pues puede haber sangre falsa, ¿no? Por ejemplo, y acá los niños pueden entrar desde muy pequeños, incluso en muchas ocasiones para los niños es gratis, para ver actos de violencia muy, muy amplios. Además, se han hecho estudios en los cuales, por ejemplo, cuando eres pequeño vas formando, digamos, una ventana de empatía, y cada vez que vas asistiendo a corridas o actos de este tipo, se va cerrando y eventualmente pues, tu empatía va a ser, o el desarrollo de tu empatía se verá limitado, y por lo tanto pues puede ser más proclive a la violencia, porque no vas a tener este freno empático. Evidentemente creo que México no es un lugar donde estar propagando la violencia, con la violencia que ya existe, con el crimen organizado y demás descomposición social. Me parece una pésima idea, ¿no? Una propuesta sobre cultura, promover actos de violencia directamente y dirigidos a un entorno además familiar, porque uno piensa, por ejemplo, en las peleas de perros, piensas en un barrio peligroso donde solo llegan hombres que va a cometer ese crimen, porque es un crimen el hacer todo el proceso. Pero aquí en las corridas de toros, bien puede ir toda la familia y los niños a presenciar esto. Sí, es cierto también esto que dices. Claro que se reafirma que es tortura en el momento de tener que excepcionarlo, porque incluso así está redactado, ¿no? No puedes torturar a un animal salvo las excepciones del 19. O sea, sí son tortura y eso sí se puede. No hay un argumento que diga por qué sí se puede. Es cierto que es cultura, estoy completamente de acuerdo contigo, pero no creo que todas las formas de culturas tengan que sobrevivir al tiempo, ¿no? Por ejemplo, las peleas de perros vienen del mismo origen. En el Coliseo Romano tanto había peleas de perros como de toros, pero como un grupo probablemente más adinerado cobijó a las de toros, estas sí las vamos a respetar como cultura, pero además no. En España, por ejemplo, donde pues todavía hay corridas, aunque en muchas ciudades ya no, por ejemplo en Madrid están canceladas, tenían a 2 toros. Una de las razones por las que cancelaron es porque uno de los toros se llamaba feminista y el otro toro se llamaba nigeriano. Entonces era esta representación de ven cómo pongo en el ruedo a una feminista y la destruyo, porque también detrás de esta línea, además de racista, podemos verlo con el nigeriano y con la gente acá que se cree española y grítole y va hasta disfrazada de achupín. Hay un tema de masculinidad muy tóxica en todo este proceso. En el mira cómo me valgo al ver este toro, o yo como espectador voy a ver cómo destrozan un animal, y esto lo veo como heroico. Que claro, es una parte de las líneas de la masculinidad, el vencer, o sea, todo. Y el vencer, acá por ejemplo no hay ninguna razón para hacerlo, ¿no? Simplemente vamos a vencer un animal, lo vamos a destrozar en público, porque somos muy hombres, ¿no? Y luego vamos a poner a una que se va a llamar feminista y pues la vamos a enterrar una espada por el cuello. El cual además, pues hay que mencionarlo, no es tan heroico. El toro no suele tener oportunidad, y de hecho en el último espadazo el toro solito entrega el cuello,
porque pues está, después de, digamos, un episodio de pánico larguísimo y de tortura, el toro entrega la vida porque pues, quiere dejar de sufrir, es realmente algo sumamente violento. Pero seguimos viéndolo como heroico, ¿no? O sea, igual si pensamos en las declaraciones pasadas del gobernador Barbosa, en la cual le dice a un niño que sufre abuso escolar, que se pelee con los otros niños para que le dejen, es como de, pues sí, claro, esta es la hombría del niño, ¿no? O vemos recientemente en el Congreso de la Nación como un diputado panista, no priista, perdón, reta a golpes al diputado Noroña, así, a la salida del Congreso, porque es muy hombrecito él para defender a la diputada Lili Telles en ese momento, a la senadora Lili Telles, perdón. Se planean pelear para defender el honor de la mujer, porque esta es la hombría con la cual nos han construido. Entonces, este tipo de actividades en las cuales la violencia es la forma de validarte como hombre, o ir y aplaudirle al violento, pues va a generar pues simplemente una reproducción de estos valores de violencia, que además pues sí son bastante capitalistas, ¿no? Vamos a vencer al otro para yo sobresalir. Entonces, pues sí, estas son las líneas que defienden, y todavía un grupo que defiende, generalmente ya son mayores, son personas arriba de los 45 años. En una encuesta, por ejemplo, aquí en Puebla, que se hizo hace 2 años, salió que el 80.5% estaban en desacuerdo con las corridas, querían que se cancelaran. En esta encuesta, por ejemplo, no estaba el dato que les comentaba, ¿no? De que pues ustedes los pagan con sus impuestos. Y probablemente, si supieran ese dato, pues muchas más personas estarían en desacuerdo con las corridas. Pero bueno, ya lo veremos adelante, cómo se resuelve este próximo amparo que se presentará. Nuevamente, digo, con el Laboratorio de Políticas, Laboratorio Ciudadano de Políticas Públicas, y una asociación que se está creando, o un colectivo nuevo que se llama Justicia Animal, que nos han estado pues, ayudando para informarnos, porque es un montón de aprendizaje que hay en el proceso, porque también nosotros tenemos que avanzar, ¿no? Digo, probablemente yo no estaba en contra de las corridas de toros hace 10 años, no me interesaba el tema, pero pues con el tiempo y la información pues nos damos cuenta de que hay un camino correcto y uno que no lo es. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, ya para cerrar esta sección muy interesante, nos va a faltar muchísimo tiempo, así que quedas invitado para un próximo programa para que podamos hablar y discutir más sobre este tema que es muy interesante. Le vamos a dar la palabra a Cori para que, digamos, ya cerremos. Tú das una última intervención y nos despedimos de nuestro programa, ¿les parece? Perfecto. Como mentalista, muchas felicidades. Creo que esto ha sido un proceso muy largo para todos nosotros, pero como detalle nada más, escuché que dijiste que qué van a hacer con los toros de lidia. Los toros de lidia son toros, eso es todo. O sea, es una biología del toro que no está domesticado. No tienen por qué darles otra definición. No tienen por qué decir se va a extinguir la especie del toro de lidia. Es mentira. Los toros salvajes van a seguir siendo toros salvajes, como son los bisones, como son los leones, ¿no? Como son tantos animales en el planeta. Entonces, esa excusa de que es que si prohibimos las corridas, los toros de lidia desaparecerán o los gallos de pelea van a desaparecer, es falsa. Mientras los animales estén protegidos y producidos, no hay ningún problema en que ellos estén bien, ¿no? No tienen por qué tener esa justificación para seguir torturando a un animal de la manera en que lo hacen, ¿no? Yo creo que aquí en el Distrito Federal se han soltado muchísimos mensajes al respecto. Mucha gente, como bien dicen, es un asunto de clase, pero nuestras autoridades también los están apoyando. Por alguna razón económica, seguramente, de que no quieren que se pierda el evento, pero pues eventos podemos tener de todos. La verdad es que si la ley protege a los animales, que no es el caso, la Constitución no protege a los animales, tendríamos que seguir, como bien dijo Marco, empujando que la ley de protección de los derechos de la naturaleza pase a nivel nacional, para que no tengamos que estar pidiéndole permiso a cada uno de los congresos de los estados, ¿no? Esto. Sí, bueno, respondo a esto.
Bueno, en realidad los toros de lidia, específicamente esa raza, no son aptos para regresar a ecosistemas. En este momento de cómo fueron manipulados genéticamente, no sucede. La raza podría desaparecer, bueno, o sea, sí, pero no los toros, como bien lo dices, o sea, toros seguirán existiendo. Ya no se van a reproducir o ya no se va a invertir en reproducir una raza para específicamente llevarla a violentarse. Sí, eso es cierto también, pero creo que es algo que tendría que celebrarse. O sea, podemos pensarlo con perros. Si digamos que hubiera una raza específica que solo se estuviera reproduciendo para pelear y dicen, bueno, ya no se va a reproducir esa raza, si ya no hay peleas, dices, bueno, pues, ok, se puede dejar de reproducir esa raza. No creo que sea tampoco un argumento válido. También se usa el argumento de los empleos. Pero, bueno, por ejemplo, aquí en el relicario les ha preguntado a quienes lo administran realmente cuántos son empleos formales de los que están ahí, cuántos se les cumplen realmente sus derechos laborales y si son empleos dignos, que tampoco se está cumpliendo. Además, se revientan todo tipo de reglamentos. Hay, por ejemplo, aquí en Puebla, en el Código Reglamentario Municipal, líneas de cómo debe de suceder esto que no se cumplen. Por ejemplo, que tendrían que desembarcar 5 días antes los toros para que puedan como relajarse antes de que vayan a que los torturen. Bueno, normalmente llegan el mismo día. Se habla también de un tema económico en Puebla, desde que hay muchos ganaderos, pero la verdad es que la mayoría de los toros que corren acá ni siquiera son poblanos. La mayoría vienen de Zacatecas, que es como uno de los centros más fuertes de tauromaquia, o de Querétaro. Entonces, aquí tampoco es que haya como se vaya a vulnerar la economía de forma relevante en la ciudad, no, para nada. Hay un grupo de ganaderos que están usando eso pues, solo para como su entretenimiento. Y nuevamente, aquí ya no se llena, cada vez son menos quienes asisten, entonces pues está bien que entre en desuso, es una parte que naturalmente tiene que suceder. Y sí, tienes razón, la Constitución aún no protege los derechos de los animales de forma clara, aunque sí, la Suprema Corte se ha declarado ya de distintas formas en cómo hay un solo medio ambiente, una sola salud, y cuando se habla, por ejemplo, de una sola salud, es un principio muy amplio, incluye ya a los animales como parte de nuestro entorno y de beneficio, pero pues es cierto que específicamente no se ha hecho, y esto hace, como bien lo dices, que cada uno de los congresos o un grupo en cada estado tenga que ir a hacer un amparo para que dejen de cometer un delito, que bueno, en el Código Penal claramente está señalado. Entonces, sí, ojalá a nivel nacional suceda. Me parece que es algo que solo le falta tiempo, y me parece que muy poco, desde que ya cada vez hay más estados que la prohíben. Simplemente esto se caerá por sí mismo porque pues, la sociedad es otra. Bueno, pues así vamos a concluimos nuestro programa número 83 de Diálogos y Debates. Muchas gracias, Jaime, por el espacio. Ojalá puedas compartir con nosotros igual tu conocimiento, el diálogo, la palabra. Agradezco a cada uno de los panelistas, a Marco, a Cori, a Vic. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos en la próxima emisión. Que estén muy bien. Buenas noches a todas y todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.